Con la muerte de Atahualpa, había llegado el momento de marchar hacia la capital del Tahuantinsuyo. ¡Vamos para Cusco! Los ataques de las tropas incas, lideradas por el general Quisquis, no interrumpieron el avance de las tropas de Pizarro hacia Cuzco. El 15 de noviembre de 1533, los españoles entraron en la ciudad sin que apenas hubiera resistencia. Al día siguiente de la toma, y con el fin de prevenir cualquier atisbo de rebelión entre los nobles incas y asegurar la estabilidad, Pizarro nombró como nuevo inca a Manco Inca Yupanqui, hermano de Huáscar y legítimo heredero del imperio. Pronto, el joven Manco Inca se daría cuenta que no sería amo de sí mismo, sino apenas un títere obligado a cumplir las órdenes de los conquistadores. Estamos en la ciudad de Cuzco. Cuzco es una hermosa ciudad, patrimonio de la humanidad. Es una ciudad repleta de plazas, repleta de portales con arcos, de balcones de madera y de pequeñas callejuelas, todas ellas adoquinadas. Son elementos típicos del estilo colonial español, pero en perfecto mestizaje con la cultura andina. La catedral de Cuzco se levantó sobre el antiguo palacio del Inca Viracocha. El dios Viracocha fue un héroe mitológico llegado del oeste y desaparecido en las aguas del mar una vez concluida su misión de crear el mundo y fundar la dinastía incaica, pero cuyo regreso se esperaba en algún momento de la historia. Algunos creyeron que la vieja profecía se cumplía con la llegada de Pizarro. Se cuenta que Atahualpa la interpretó como el regreso del gran Viracocha, que venía a bendecir su reinado. Una de las capillas de la Catedral de Cuzco es la Capilla del Triunfo. Fue la primera iglesia construida por los españoles en la ciudad, en un terreno que entregó Francisco Pizarro al fraile Valverde para que construyera en él un templo cristiano. Tomado Cusco, el saqueo de edificios y templos no se hizo esperar. La ciudad estaba llena de riquezas y Coricancha era la mayor. Coricancha era el templo más rico del imperio inca. Construido en honor a Inti, el dios Sol, tenía las paredes recubiertas de oro y piedras preciosas. A él se trasladaban los cuerpos momificados de los nobles para que estuvieran presentes en las celebraciones dedicadas a Inti.
Sobre el templo de Coricancha, los españoles construyeron el convento de Santo Domingo, por lo que hoy puede verse la combinación de ambos edificios, destacando en la parte inferior los típicos muros de bloques de piedra del antiguo templo inca. Fundada Cuzco como ciudad española, Pizarro inició su actividad como gobernador, creando una estructura político y administrativa y repartiendo tierras entre los conquistadores y los colonos que llegaban atraídos por los relatos de las riquezas encontradas. A los encomenderos se les daba un terreno propio con indios a los que debían garantizar la vida y la evangelización a cambio de trabajo. Pese a la existencia de ordenanzas sobre el buen trato y la protección a los indios, en la mayoría de los casos, estas no se cumplieron. La gobernación de Cuzco fue la razón del enfrentamiento que surgió entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. A este último, el Consejo de Indias le había otorgado todas las tierras que conquistara más allá de los límites de los territorios de Pizarro. Cierta indefinición en estos límites motivó que cada uno interpretara que Cuzco estaba bajo su gobierno. Con el tema sin resolver, Diego de Almagro partió hacia el sur en la expedición de exploración de Chile con la esperanza de encontrar allí otro gran imperio. Almagro entendería rápidamente que las tierras chilenas no eran el escenario esperado, sino un agrio entorno con tribus que no estaban dispuestas a aceptar el dominio extranjero. La paz en la antigua capital inca no duró mucho. Los excesos de los españoles acabaron provocando la rebelión de los nativos, encabezados por el propio Manco Inca, quien consiguió reunir un gran ejército y sitiar la ciudad de Cuzco. Pizarro había dejado la ciudad en manos de su hermano Hernando, mientras él se ocupaba de los asuntos de la nueva capital en Lima. Lima también estuvo rodeada por algún tiempo por las tropas de Tito Yupanqui, hermano de Manco. En Cuzco, los indios se hicieron con la fortaleza de Sacsayhuamán y desde las montañas lanzaban duros ataques contra la ciudad. En uno de ellos moriría Juan Pizarro, el más pequeño de los hermanastros de Francisco. Temiendo que llegaran más refuerzos, Manco Inca lanzó un desesperado ataque contra los españoles. Estos reaccionaron y obligaron a las tropas incas a replegarse en la fortaleza de Sacsayhuamán. Allí, en dos torres que existían en lo alto de la fortaleza, los españoles acorralaron a los incas y finalmente los masacraron. Al día siguiente, el campo de contienda estaba lleno de aves carroñeras alimentándose de los cadáveres abandonados. Las deserciones en el ejército inca y la derrota sufrida en la fortaleza de Sacsayhuamán hicieron que Manco Inca huyera y se refugiase en el valle de Urubamba. El consejo, cual para lo que se
respetaba en lo que es la ley, la religión, la vida social y todo el trabajo mancomunado que ellos daban, y era el aire de la mente a la vez. No las leyes de Europa de acuerdo a su manera y su forma. Hoy día se conserva gran parte de la fortaleza de Sacsayhuamán, construida en forma de zigzag con bloques de piedra enormes que algunos alcanzan 5 metros de altura y más de 300 toneladas. Las piedras están tan bien encajadas que ni siquiera cabe el filo de un cuchillo. Los españoles utilizaron este lugar como cantera para recoger piedras y construir así los edificios y templos del Nuevo Cusco. En la batalla que finalizó el sitio de Cuzco, entraron también en escena las tropas de Diego de Almagro, que acababa de regresar de su fracasada expedición al actual Chile. Almagro regresaba con la clara intención de apoderarse de la ciudad. Derrotado Manco y libres del peligro inca, Almagro tomó la ciudad de Cuzco sin apenas batalla y encarceló a los hermanos de Pizarro, Gonzalo y Hernando. A pesar de haber entablado negociaciones con Francisco Pizarro, gracias a las cuales sus hermanos Gonzalo y Hernando fueron liberados, la guerra entre los dos antiguos socios se hizo inevitable. Los dos ejércitos se enfrentaron el 6 de abril de 1538 en las llanuras de las Salinas. Los pizarristas, al mando de Hernando Pizarro, vencen a los ejércitos almagristas. Diego de Almagro es capturado, juzgado y posteriormente ejecutado a garrote. Sus restos descansan en la Basílica Menor de la Merced en Cusco. Más tarde, en un viaje que hizo a España para entregar a la corona la parte del tesoro correspondiente al Quinto Real, Hernando Pizarro caería en manos de la maquinaria judicial y sería condenado y encarcelado por la muerte de Almagro. Pasaría 22 años prisionero en el castillo de la Mota. Alcanzada la libertad, vivió el resto de sus días al lado de su sobrina y esposa Francisca Pizarro Yupanqui. La muerte de Almagro fue vengada 3 años después por 12 partidarios de su hijo Diego de Almagro el Mozo, quienes entraron y asesinaron al gobernador Francisco Pizarro en su propia casa en Lima. Los enfrentamientos entre pizarristas y almagristas no terminaron hasta 1542, con la batalla de Huamanca. Las tropas reales vencieron y Diego de Almagro, hijo, sería ajusticiado en la misma plaza y enterrado en la misma iglesia que lo fuese su padre.
Las guerras entre españoles no cesaron. Con la promulgación de las leyes nuevas, auspiciadas por las denuncias del padre Bartolomé de las Casas, el rey Carlos I quiso acometer una reorganización moral, política y administrativa de los territorios americanos, suprimiendo las encomiendas y estableciendo disposiciones contra la explotación de los indios. Estas leyes no contentaron a los encomenderos ni a los primeros colonos, quienes, capitaneados por Gonzalo Pizarro, se enfrentaron al virrey, representante de la corona española. Pedro de la Gasca, enviado por Carlos I para pacificar el virreinato, logró finalmente la rendición pizarrista. Gonzalo Pizarro fue ejecutado y enterrado en la iglesia de la Merced, junto a los eternos enemigos de su familia, los Almagro. Bueno, un saludo del Colegio María Dele Gardier, de Sechura, Piura. Un saludo para España. ¡Bravo! Desde Cuzco.